el título Caminando en el llamado. El llamado a que me refiero no es el llamado específico de algunos como unción de Dios especiales para determinadas cosas, ¿no? Que no son para todos, sino para un llamado general, para la iglesia, el llamado que tiene la iglesia en general. A eso me refiero con este punto del llamado, amén. Si bien particularmente hay llamado específico para cada uno, yo voy a tocar solamente el que le toca a la iglesia en general, amén. Hay un primer llamado que hace Jesucristo cuando comienza su ministerio en esta tierra. Lo primero que él dice al comenzar el ministerio, dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea que el primer llamado que tenemos es el arrepentimiento. Un llamado a arrepentirnos de nuestros pecados, amén. Arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir, amén. Ese es el primer llamado que tenemos de parte de Dios para todos. Cuando hablamos del primer llamado, evidentemente hay otro llamado, pero muchas veces tenemos el inconveniente o el problema de quedarnos en el primer llamado. Por eso va este mensaje en sí, ¿no? Vemos que el primer llamado, dijimos, es que Dios llama al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa este llamado al arrepentimiento? Como la palabra dice, arrepentirnos de esa mala manera de vivir, de los pecados cometidos. Pero ese arrepentimiento trae consigo una acción, no solamente entender o querer, sino que hay una acción donde nosotros pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por estos pecados cometidos, ¿verdad? Cuando hacemos este pedido de perdón, Jesús toma esos pecados y muere por nosotros en la cruz. Porque la palabra dice que el que peca, muere. El único camino que tiene el que peca es morir. No hay otro camino. Y ese camino lo tomó Jesucristo por nosotros. Por lo tanto, hay un agradecimiento eterno por parte nuestra hacia Jesús, por lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él llevó esos pecados nuestros ahí a la cruz. Ahora vemos que hay algunos que se quedan con el primer llamado y otros que quieren más. ¿Cuáles son esos que se quedan con el primer llamado? Son aquellos que no toman en serio este hecho, a veces consciente, a veces inconsciente, de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo vemos? A través de los hermanos que solo están mirando los errores, por ejemplo, de todos los demás, pero no miran sus propios errores. Eso es un síntoma de aquellos que se están quedando. Aquellos que no asumen responsabilidad con el pueblo de Dios. Aquellos que son itinerantes, están, no están, se van, vienen, no ponen en primer lugar a Dios. Aquellos que no están, hasta en cierta forma, hasta convencidos de que lo mejor es estar en Jesús. Aquellos que no lo han entendido conscientemente de que deben buscar más a Dios. Aquellos que no han tomado aún esa responsabilidad. Se quedan con el primer llamado. Y quedarse con el primer llamado es peligroso. Es peligroso porque es como quedarse al borde o tomado de la reja del
de la jaula de los leones, ¿no? Es lo mismo, ahí en cualquier momento recibimos un zarpazo. Y ese es el problema del creyente que se queda con el primer llamado. Muchos de ellos se enfrían, muchos de ellos se alejan, algunos alcanzan a volver, otros son devorados. Por eso Dios nos habla de estos llamados y tiene otro llamado para nosotros, que es cuando dice: venid a mí todos los cargados y cansados, que yo los haré descansar, por ejemplo. ¿Cómo lo hace descansar? El Señor quiere pulir, quiere sanar, quiere modificar nuestro ser, para que realmente podamos tener un espíritu, en principio, agradecido, ¿no?, en nosotros. Ese segundo llamado, en realidad, es ser parte. O sea, pertenecer al cuerpo de Cristo. Son aquellos que tienen el deseo de saber más, aquellos que desean conocer más de Dios, aquellos que quieren hacer algo, aquellos que quieren estar, aquellos que realmente tienen ansia de saber y que quieren permanecer, comprometerse con la iglesia de Cristo. Amén. Básicamente hablando así, en general. Por eso, aquellos que tienen ese deseo, esa gana, son aquellos que tienen hasta se puede decir hasta una unción especial de Dios para comprender y entender el mandato principal y primordial de Dios, que es la obediencia. Aquellos que asumen la idea de que tienen que obedecer. Y es tan importante ese punto con lo que viene después, para que entendamos un poco más lo que viene después. Por algo Dios quiere obediencia, ¿no? En este segundo llamado, que es pertenecer a ese reino de Dios, ese estado de pertenecer al reino de Dios no es un estado fácil, no es un momento fácil para aquellos que empezamos en las cosas de Dios, porque es un momento o una etapa de proceso, como hoy se habló de ciertos procesos que a veces nos tocan vivir. Porque para estar en ese lugar, Dios tiene que cambiar nuestra vieja naturaleza. Porque ese segundo llamado de pertenencia está hablando de pertenecer al reino de Dios. Y pertenecer al reino de Dios tiene una actitud muy distinta, que es la de ser un ser vivo, un ser en movimiento, que después se lo vamos a aclarar mejor. Por eso yo elegí unos pasajes de Pedro, no de pasajes del Evangelio de Pedro, sino del personaje Pedro, porque se adecúa en cierta forma a la naturaleza general de los hombres. Por eso lo tomé como un ejemplo a seguir, y que creo que la Biblia, o el Señor, mejor dicho, lo ha tomado también, ¿no? Por eso, vemos en el pasaje de Mateo 16, era así, 16:13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista, otro, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a parar un momentito ahí. Fijémonos cómo Jesús comienza hablándole a Pedro, ¿no? No le dice Pedro. No le dice Pedro, siendo que él mismo, lo vemos capítulos anteriores, como en Marcos, por ejemplo, y en otros evangelios, donde es Jesús quien lo llama Pedro. A Simón le puso por sobrenombre Pedro, que quiere decir piedra. Sin embargo, acá Jesús le dice Simón. Lo trata de Simón. Y encima le dice hijo de Jonás. Si ustedes se recuerdan quién era Pedro, Pedro era una persona impulsiva, una persona dinámica, una persona fuerte, una persona activa, una persona siempre en acción. Era la primera que saltaba por cualquier cosa. Tenía una personalidad, un yo muy alto. Por eso acá Jesús, al tener esta respuesta de Pedro, lo que le quiere decir o hacer ver a Pedro, que quizás en ese momento él no lo vio, pero después tuvo que pasar ese proceso que Dios nos pide a aquellos que queremos el otro llamado. Cuando le dice, entonces, respondiendo Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primero, le dice Simón, hijo de Jonás, como diciendo, sos un hombre, hijo de otro hombre. No sos un ser superior. No sos alguien que tiene la sabiduría y la inteligencia para descubrir o entender cosas celestiales, sino que tú eres un hombre común. No eres un hombre sobrenatural, en definitiva. Todo eso es lo que quiso decirle. Y lo que lo dijiste porque Dios tuvo una bondad tremenda como para hacértelo saber. Porque eso es una revelación que solamente viene de Dios. No lo podía saber ninguna persona de esta tierra, al punto que todo lo que habían dicho de Jesús, ninguno dijo nada ni parecido a lo de Pedro, a lo que dijo Pedro, ¿verdad? Entonces acá vemos cómo Jesús, en realidad lo que quería hacer con Pedro, es trabajar en su yo. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros en este proceso de aquellos que realmente se sienten valientes o desean pasar al segundo nivel. Quieren más, desean más de Dios. A eso es que Dios quiere tratar esa vieja naturaleza, tratar ese yo, que puede ser en algunos como Pedro, otros quizás del lado opuesto, por debajo, pero todos son el yo que Dios quiere cambiar, ¿verdad? Y para ello tenemos que pasar por un proceso para poder lograr entrar en ese segundo llamado. Y vemos que dice, habíamos dicho de que Jesús lo había puesto Pedro y acá lo trata como Simón. Pero también agrega luego y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y acá yo me puse a pensar y lógicamente Jesús no tiene ninguna dualidad, ¿no? Por algo lo hace y lo dice. Y vemos que Jesús entendía que Pedro era su nombre porque él consideraba a Pedro que era una piedra. Era alguien firme, alguien
capaz. Pero lo estaba viendo como nos ve a cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer después de ser tratados? ¿Cómo vamos a hacer? Él no ve ya en el futuro quién va a ser alguno de nosotros que nos animamos al segundo nivel. Que ni siquiera nosotros mismos a veces podemos ver en nosotros lo que vamos a hacer, porque nosotros vamos a ver según nuestros ojos, según nuestra naturaleza, lo que creemos que podemos ser o lo que creemos que somos. Pero Dios ve realmente lo que vamos a hacer. Porque Él nos formó, Él nos hizo. Y Él nos trajo por algo ya específico. Él nos conoce de antes de nacer y saben para qué nacimos. Pero Él, para que nosotros lleguemos a ese estado, tiene que procesarnos. Tiene que procesarnos porque venimos de una naturaleza caída, venimos de una mente trastocada, una mente desviada por el enemigo, donde los proyectos de Dios no pueden tener cabida. Por eso, para entrar en el otro nivel, tenemos que animarnos a pasar el proceso. Por eso, cuando yo hablé de la obediencia, ese mandato que es tan importante entenderlo, es porque en el momento del proceso, lo único que no va a servir es la obediencia. Lo único que nos va a mantener hasta el final es la obediencia. Porque lo que vamos a hacer o lo que nos va a pasar, podemos no ver, podemos no entender, podemos no razonarlo, porque nuestro razonamiento no puede comprender lo que solo Dios sabe. Y en ese proceso vamos a necesitar ser tosudo, en el sentido de yo tengo que obedecer lo que Dios dijo que debo hacer, lo que Dios dijo o dice en su palabra que debo entender o cómo debo caminar. Debo pararme en la obediencia a lo que Dios dice para poder pasar este proceso. Si no, o se nos hace más largo el proceso o morimos en el intento. En este proceso nos sirve lo que sabemos, nos sirve lo que conocemos, hablando humanamente, sino que todo eso que nosotros tenemos, sabemos o entendemos o intelectualmente hemos logrado en esta tierra como humanos, solo puede servir cuando entramos en la obediencia a Dios. Porque si no, va a ser de estorbo para lo que debemos llegar a ser. Fijémonos que en el caso de Pedro, Dios sabía quién iba a ser Pedro. Dios conocía, como conocía a cada uno de los que fue buscando. Recuerden quién era uno. Uno era pescador, otro también fue pescador, el otro era cobrador de impuestos, el otro era gente que nadie daba un peso por ello. Nadie hubiese creído lo que después fueron. Y eso ocurre con nosotros en este tiempo también. Muchas veces ni nosotros mismos creemos nosotros. Muchas veces el diablo trabaja en nuestra mente a través de lo que se nos ha inyectado cuando nos viene a la mente que no podemos, que no servimos, que no somos nadie, que quién va a confiar en nosotros. ¿Cuántas palabras negativas muchas veces vienen a nuestra mente? ¿Cuántas palabras negativas hacen que nosotros frenemos, como hoy hablaba el hermano, nuestro andar? Por eso la palabra dice que debemos obedecer. Cuando nosotros obedecemos como lo hizo Pedro cuando fue llamado,
como lo hicieron los otros 11 discípulos. Simplemente fueron, obedecieron y pasaron todo proceso, cada uno su proceso propio. Nosotros hoy tomamos a Pedro como referencia porque la Biblia también lo toma como ejemplo a él por lo que viene después, nos vamos a dar cuenta. Vemos que en este proceso, digamos, es importante que entendamos que Dios quiere que nosotros cambiemos esa vieja naturaleza, porque para estar en el lugar que Dios quiere ponernos, debemos tener una nueva forma de ver, de pensar y de actuar. Amén. Fijémonos que dice, tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Acá hay la palabra de Pedro coincide con la de que dice sobre esta roca. Por eso hubo confusión por mucho tiempo con respecto a esto, y sobre todo la Iglesia Católica, que fundamentaba que la iglesia estaba edificada sobre Pedro. Y sin embargo no es así. Pedro, si vemos en el original, y muchas Biblias lo tienen por debajo, por lo menos la mía lo tiene, como referencia a la palabra esta de Pedro, dice Petros, que quiere decir piedra. Pero la otra palabra de roca que habla acá figura Petra, ¿no? Que no habla de una roca sólida, o sea, una roca homogénea, una roca indivisible, una roca que no se rompe. Por eso cuando dice, vos sos Pedro, que sos una piedra, algo, o vas a ser una piedra importante, pero sobre esta roca estaba referido a Cristo. Cristo era esa roca. Cristo era la roca inamovible, aquella en la cual se iba a edificar la iglesia, que iba a prevalecer contra el infierno, contra los demonios. Las puertas esas no iban a prevalecer con los hijos de Dios. Y después hay un mensaje directo a Pedro. En la primera parte del siguiente verso dice, y a ti te daré. Fíjense que acá está hablando de futuro. No le dice a vos te voy a dar ahora, a ti te daré. Porque a cada uno de nosotros Dios nos va a dar esa llave que dice acá, a ti te daré la llave del reino de los cielos, ¿no? Y esa llave es también para nosotros, cuando seamos lo que Dios dice que debemos ser, o cómo nos ve Dios en el futuro, después de ser procesado. Porque Pedro en este caso, en este pasaje, por eso lo tomo, sirve, o mejor dicho, es lo que en el castellano se llama un símil, que es lo que representa, que Pedro está representando a la iglesia de Jesús. Está representando a cada uno de nosotros. Por eso hoy la palabra nos habla a cada uno de nosotros, que ya fuimos elegidos por Dios, pero debemos ser procesados si es que queremos entrar en ese segundo llamado. Y ese segundo llamado habla de pertenencia, justamente, habla de pertenecer a este reino, a esta iglesia que está fundamentada, o mejor dicho, está apoyada en Jesús, que es la roca. Y Pedro lo entendió muy bien, porque si vamos a Primera de Pedro, vamos a poner, después volvemos. Primera de Pedro 4, dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Aquí está hablando de Jesús. Piedra viva, ¿no? Y después dice en el 5, vosotros también, ahí habla de nosotros. Pedro mismo habla de nosotros. Vosotros también como piedras vivas, y esa es lo que hablábamos anteriormente, o que Jesús le hablaba a Pedro, cuando le decía, lo trató primero como Simón, como un ser hermano común, y que iba a ser una piedra. Pero esa piedra, que no era la piedra fundamental, era una piedra, dice, como piedra viva. Quiere decir que no era una piedra como Jesús, que era piedra viva, sino que iba a ser como. Hay una comparación. No quiere que cuando la palabra aparece esa palabra como en el castellano, nos habla de un parecido a otro que es real. Entonces, nosotros tenemos que ser como Jesús. En esta restauración, por eso cuando hablamos de que Dios vino a restaurar y nosotros somos elegidos como iglesia para ser una iglesia restauradora, es llevarnos a ese original de la creación, a imagen y semejanza de Dios. Por eso vamos a ser como Jesús. Esa piedra como es Jesús, una piedra viva, una piedra activa, una piedra en movimiento. O sea, una fortaleza en movimiento. Fijemos que dice, como piedra viva, sed edificado en casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Más adelante, el 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra justamente es Jesús, esta piedra principal. En la antigüedad, las edificaciones se usaban los ángulos como poner la piedra fundamental, la piedra principal o la piedra más fuerte, para que la casa sea edificada arriba de esa piedra, que iba a ser el sostenimiento de todo lo que es el peso de lo que iban a hacer arriba. Y lo que sostiene el peso de la iglesia es Jesús. Él es la piedra fundamental, la piedra del ángulo, dice en la parte siguiente, ¿no? Dice piedra del ángulo, que es el ángulo, era el lugar donde se ponían las piedras específicas de sostén. Dice, para vosotros pues los que creéis en Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la piedra fundamental. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está hablando de aquellos que no creen, evidentemente, ¿no? No a nosotros, que somos los que estamos creyendo en la necesidad de este proceso para poder ser como Jesús, para poder ser esa piedra viva. Amén. Vemos que Pedro mismo lo dice, porque él entendió este proceso, él entendió después de lo que le tocó vivir, que no nos vamos a adelantar. Si vamos al otro versículo, al otro capítulo, el 22, era, si mal no recuerdo, ese 22, 31. De Mateo dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Se me trabó la lengua. Fíjense que esto es lo mismo que Satanás le pidió a Dios con Job, que pasó el proceso también tremendo, ¿no? Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús está viendo tu futuro.
sabe que después de este proceso, tú vas a ser esa piedra viva que trabaje para este reino, para fortalecer a aquellos que recién comienzan en esta tarea. Amén. Y Dios está orando por cada uno de nosotros. Está rogando, amén, para que esa fe, esa confianza en Él, que nos lleva a obedecerle, evidentemente, por esa confianza que hay por Él, ¿verdad? Pero acá saltó Pedro, o mejor dicho, Simón. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. También sabía que después de ese proceso a dónde iba a llegar Pedro. Por eso acá todavía le dice, nuevamente le dice Pedro, pero le dice Pedro en el concepto griego que dice Petras, o Petros, dice, no Petras, Petros, que es piedra, pero una piedra común, que debía ser modelada. Es como el diamante. Cuando de la cantera sacan un diamante, no es el diamante que nosotros conocemos. Es un carbón horrible, una piedra fea, que pasa por un proceso de pulido y demás para que aparezca lo que es un diamante. ¿Verdad? Por eso a veces se dice que nosotros, en esta primera etapa o en este primer llamado, somos un diamante en bruto, o sea, no procesado. Pero Dios nos ve cómo vamos a hacer después del proceso. Por eso es que ya sabe y ya nos tienes elegido para determinadas situaciones. Pero vemos acá que Pedro todavía tiene esa vieja naturaleza bien arraigada, porque saltó. Sin embargo, Jesús lo pone a prueba. Y este es el proceso que le toca pasar a Pedro, como nos puede tocar pasar a cada uno de nosotros, los distintos procesos para ir puliendo aquellas cosas que no son de Dios. El orgullo, las vanidades, la soberbia, la arrogancia y cuántas otras cosas que tenemos cada uno de nosotros en más o en menos magnitud y que Dios quiere pulir, que quiere sacar. Recuerda que cuando hablaba Pedro, en ese pasaje estaba hablando de una edificación hecha en piedra. Y esa edificación estaba apoyada en la piedra fundamental, en la roca fundamental, en la roca perfecta que es Cristo. Pero estaba fundamentada, ese edificio va a estar fundamentado en los apóstoles y profetas y la palabra, que justamente son estos 12 que comenzaron esa obra junto con Jesús. Y dice que esa edificación iba a ser hecha con piedras vivas. Todas las piedritas esas eran piedras vivas, o sea, piedras, no eran piedras que eran, ahí quedaban ni se movían. Está hablando de que cada uno de nosotros vamos a ser esas piedras vivas, piedra en acción, piedra con movimiento, con actitudes positivas, piedras que trabajen en el reino en pos del engrandecimiento del reino. Esas piedras tenían que ser, en aquella época las piedras tenían que ser adaptadas porque no había cemento, hormigón como hay ahora. Tenían que calzar una con otra perfectamente para que la obra no se caiga. Y tenían que ser tratadas. Las aristas tenían que ser sacadas a golpe. Por eso ese proceso muchas veces duele en nosotros. Dios tiene que ir golpeando las aristas que hay en nosotros para que podamos calzar en ese edificio, para que podamos calzar uno con otro, para que podamos estar firmes uno con otro, poder apoyarnos unos en otros, podemos ayudarnos unos en otros. Eso es lo que está buscando Dios con cada uno de nosotros. Pero nos tiene que pulir.
nos tiene que cortar las partes que sobresalen y que molestan y que no pueden adaptarse al edificio, para que este sea un edificio fuerte, un edificio que esté construido para que podamos restaurar a las personas que entran. Pero debemos ser tratados, pero debemos querer llegar a ese otro nivel. Debemos sufrir las consecuencias de los golpes para los cambios, para que podamos entender, para que podamos razonar como Dios dice que debemos razonar. Amén. Sé que no es fácil, pero a todos nos va a tocar. Algo nos va a tocar hacer, algo nos va a tocar pasar para que podamos corregir, para que podamos doblarnos, para que podamos reconocer, para que podamos entender por dónde debemos caminar. Cuando más duros seamos, cuando más aristas tengamos, más nos va a doler, más nos va a costar. Pero debemos aprender a obedecer, aunque no entendamos, aunque no lo veamos. Que somos parte, o aquellos que quieren ser parte de este reino. A Pedro le tocó pasar en muchas cosas, y el ejemplo de esta es pasar este proceso de cambio de esa vieja estructura que él tenía y que debía ser corregida. En todo este tiempo, cuando empezó a negar a Jesús, recuerden que él lo negó 3 veces, como Jesús mismo lo dijo, y cuando el diablo cantó, recibió la mirada de Jesús. Pero no era una mirada condenatoria, como muchas veces podemos hacer nosotros. Cuando decimos a alguien que no haga tal cosa y la hace, y tiene el problema. ¿Qué decimos nosotros? Te lo dije. Ahí le metemos el dedo. Te lo dije. Somos condenatorios. Pero Dios no es así. Dios lo miró con amor y no le dijo nada. Y Pedro tuvo que salir, dice la palabra, llorando amargamente. Pero fue un trato que Dios hizo con él y que él pudo entender que con esa forma, con esa vieja naturaleza, no puede entrar al reino de Dios. No puede trabajar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios se mueve con otras normas, con otras formas, con otras maneras. Todo tiene que ser hecho a la manera de Dios, no a mi manera. Por eso nosotros no solucionamos nada. Por eso cuando hay problemas no los solucionamos, lo empeoramos. Los matrimonios tienen problemas y muchas veces se divorcian, producto de que lo quieren hacer a su manera y no a la manera de Dios. Dios quiere cambiar esa mentalidad en nosotros. Quiere destruir esa vieja naturaleza, que es una naturaleza perdida, pecaminosa, que nos lleva siempre a lo malo, siempre a lo que no es correcto, siempre a ir para atrás. Fijémonos cómo Jesús llega en todo momento, y si lo vemos en Juan, siguiendo este proceso de Pedro, en Juan dice, como cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, vuelve otra vez a tratarlo de la misma manera que cuando empezó el camino de él. ¿Me amas más que a estos? Suponemos que se refería a todos los que estaban con él, que eran amigos, compinches, estuvieron con ellos en todos estos tiempos, hermanos, si se quiere, en Cristo. Y Jesús le hace una pregunta directa. ¿Me amas más que a estos? Como diciendo, ¿te diste cuenta que yo soy más importante que cualquier cosa? ¿Te diste cuenta que de tu forma nada es posible?
Y Pedro, avergonzado, le dice, igual, sí, Señor, tú sabes que te amo. Porque él se daba cuenta ahí, se empezó a dar cuenta que Jesús sabía todo. Todo lo de él. Todo lo que él era, todo lo que podía hacer, todo lo que él podía llegar a ser. Él aprendió en ese proceso. Y vemos que él lo negó 3 veces y Jesús lo habla en 3 oportunidades, o mejor dicho, 3 veces, como sanando cada uno de esos errores que él había cometido, como sanándolo de esas heridas que él mantenía, porque él se había dado cuenta y había sufrido todo ese tiempo por lo que había hecho. Él se sentía un traicionero. ¿Usted se imagina? Yo me imagino en ese tiempo, Pedro, que era el que siempre estaba a la defensiva de Jesús, Pedro, que era el que le cortó la oreja a uno cuando venían a tomarlo a Jesús. O sea, él estaba como quien defendía a Jesús, amaba realmente a Jesús, pero actuaba en su forma, a su manera. Y eso debía ser pulido, y eso debe ser pulido en cada uno de nosotros, que entendamos de que no se puede llegar a ese segundo nivel de ser parte, de tener esa pertenencia del reino de Dios a nuestra manera, porque ahí no se trabaja de esa forma. Y debía ser cambiado. Pedro lo entendió y le dice, apacientas mis corderos. Amén. En la otra, le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. En la otra le dijo, a la tercera vez, como sanando todas esas heridas que tenía Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le hizo entender en ese proceso a Pedro de que él nada podía hacer si no es Dios, si no es Dios que estaba con él, si no era Dios quien le decía lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Vemos en el futuro cómo Pedro, como los otros apóstoles, vivían moviéndose a través de lo que el Espíritu Santo le decía que tenían que hacer. Ninguno trabajaba o hacía conforme a lo que parecía o ellos querían hacer. Ellos habían aprendido la ley. Habían salido bien de todo ese proceso. Mire lo que dice, me llamó la atención esta palabra que cambia Jesús cuando le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Usó 3, o mejor dicho, son 2 palabras y una distinta. Y busqué en el diccionario la palabra apacentar, que yo sabía que significaba darle pasto a la oveja. Pero llevado a lo humano, hay una palabra, hay un significado más exacto de lo que Jesús nos quiere decir a cada uno de nosotros, aquellos que quieren entrar en ese nivel de trabajar en la obra de Dios, que es el segundo llamado. Y yo buscando en el diccionario, para cerciorarme del significado real de la palabra, que dice que apacentar significa instruir, enseñar. Y pastorear significa cuidar diligentemente, dirigir, gobernar. Y yo acá me puse a pensar, y coincide con el hecho de que este pasaje inicial que hemos leído habla
de Pedro como un símil de la iglesia, como la iglesia de Cristo que somos. Todos nosotros, para hacerlo más simple, somos Pedro. Porque a Pedro le encargó, y podemos decir a la iglesia nos encarga de Jesús, nos encarga apacentar las ovejas, apacentar los corderos. Vemos cómo a Pedro le da autoridad de mando, por cuando le dice pastorear a las ovejas, está refiriéndose no solo de cuidar con diligencia, sino gobernar. Le está dando el mando de gobierno, y ese mando de gobierno es el que está dando Jesús a esta iglesia. Dios nos da el gobierno sobre el mundo espiritual también. Dios nos da el poder sobre el mundo espiritual. Por eso acá cuando estábamos en el primer versículo que leíamos, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa autoridad, ese mando, por eso es para la iglesia. Porque si nosotros nos ponemos a entender que a ti, hablando en el futuro, te daré, le dijo a Pedro, Pedro era un mortal, que iba a morir. ¿Cómo le va a dar la llave de algo eterno a alguien que va a morir? Está referido a la iglesia. Está referido a nosotros, que nos dio la llave de los cielos. Nos dio la llave. Esa llave no solo es para entrar, abrir una puerta o cerrar una puerta de protección, sino que eso representa más que eso. O sea que no solo el acceso, sino como me puse acá, es lo que hablamos al principio, pertenencia, por ejemplo. Por eso yo empecé diciendo de ser parte, digamos, en el llamado, en este segundo llamado. Porque habla de que debemos, o Dios quiere que pertenezcamos a su reino. Esa pertenencia, eso de ser parte, justamente nos da autoridad. Quiere decir que nos está dando autoridad. Yo en mi casa soy la autoridad, porque es mi casa. Yo la considero mi casa, tengo pertenencia ahí, en ella. Y yo tengo autoridad, en mi casa nadie va a venir a hacer lo que quiere, tienen que hacer lo que yo quiero. Porque yo soy la autoridad. Por eso, cuando en la palabra dice que nos dará la llave para atar y desatar, esa llave es la autoridad. La autoridad que como iglesia tenemos para destruir el mundo de las tinieblas. La autoridad que tenemos para echar fuera a los demonios. Es esa autoridad que tenemos para que sacar de nosotros todas voces, todas palabras que no sean de parte de Dios. Todas palabras que sean de negación, todas palabras negativas. Vemos cómo cuando Pedro niega, si bien en este caso Pedro niega la autoridad, la verdad de quién era, y en cierta forma niega también quién era Cristo. El negar está en nosotros muchas veces de otras formas. Yo busqué negar, por ejemplo, en el diccionario, aparte de lo que ya sabemos de negar, lo que significa negar, dice ocultar o disimular. Son palabras que no esperaba que sean la palabra negar. Ocultar. Y muchas veces nosotros también tenemos esta actitud de ocultar y de disimular. Y sin darnos cuenta estamos negando a Dios. Por eso lo busqué más que nada para extender un poco la palabra negar a nuestra vida actual. Y muchas veces nosotros hemos negado a Jesús
en muchas oportunidades. Sin embargo, Jesús siempre nos está esperando para que después de este proceso aprendamos a mostrar a Jesús y no a negarlo. Para que de nosotros, los demás, mejor dicho, nosotros vean a Jesús. ¿Y cómo lo van a ver? A través de nuestras actitudes, a través de nuestra forma de vivir, a través de nuestra forma de reaccionar, a través de nuestra forma de hablar. Por eso es importante que tengamos en cuenta que el proceso nos conviene si es que realmente queremos pasar al siguiente nivel, de ser parte real del reino de Dios. Esto de caminar en el llamado está relacionado más que nada con este proceso, para poder ser esas piedras vivas, ¿no?, que van a ser las armas que el ejército de Dios tiene para destruir las redes que el diablo está tendiendo sobre, en el caso nuestro, sobre este barrio, sobre esta ciudad, y qué es lo que nosotros debemos aprender a manejar. Pero para ello debemos entrar en ese proceso y caminar ese proceso hasta el final, para poder ser parte de ese reino de Dios donde Jesús está al mando. Amén. Por eso yo los animo a que podamos entender que si yo quiero victoria, si yo quiero realmente hacer que esta iglesia crezca, debo entender que animarme, mejor dicho, a pasar el proceso. Pero teniendo en cuenta que debo aprender a obedecer para que ese proceso realmente lo pueda cursar. Amén. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú la hagas más clara en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos ponerla por obra para que tu reino sea engrandecido, para que el poder de tu Espíritu Santo sea en nosotros y podamos caminar en rectitud y podamos ver tu gloria y ver el poder tuyo manifestado en este pueblo y en esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.